Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a comenzar a trabajar con los múltiplos y los divisores. Es un contenido que ya han trabajado en los años anteriores, así que vamos a tratar de recordar un poco a qué llamamos múltiplos y a qué llamamos divisores. Los múltiplos de un número se obtienen multiplicando dicho número por cualquier otro número natural. En nuestras palabras, podemos decir que los múltiplos son todos aquellos números que aparecen en las tablas. Por ejemplo, si queremos hacer la operación 4 por 5, que nos da como resultado 20, entonces se puede decir que 20 es múltiplo de 4 y de 5. Lo mismo si hacemos 9 por 3, que es 27, entonces 27 es múltiplo de 3 y de 9. Es decir, que el 27 aparece tanto en la tabla del 3 como en la tabla del 9. Ahora bien, una característica muy peculiar es que el 0 es múltiplo de todos los números, ya que aparece en todas las tablas de multiplicación. Ahora bien, cuando hablamos de divisores, decimos que un divisor es un número que divide exactamente a otro, lo que significa que el resto de la división es 0. 6 es divisor de 18 porque 18 dividido 6 nos da como resultado 3. Lo mismo que al hacer 7 es divisor de 35 porque 35 dividido 7 nos da como resultado 5 y ese resto de la división es 0. Entonces, si 6 es divisor de 18 porque 18 dividido 6 nos da como resultado 3, entonces 18 es divisible por 6 y por 3. Lo mismo sucede con el 35. 35 va a ser divisible por 7 y por 5. Que sea divisible significa que se puede dividir por ambos números. Otra peculiaridad que encontramos en los divisores es que el 1 es divisor de todos los números. Ahora bien, ¿cómo nos damos cuenta si un número es divisible por otro? Para ello existe una serie de criterios que son denominados criterios de divisibilidad. Un número A es divisible por otro número B cuando A dividido B es exacta, es decir, que tiene resto igual a 0. 15 es divisible por 3, 15 es múltiplo de 3, por lo tanto 3 es divisor de 15. Los criterios de divisibilidad son los que me ayudan a detectar fácilmente cuáles son números divisibles o qué números se pueden dividir por otro. Esos criterios tienen en cuenta algunos números. Por ejemplo, un número es divisible por 2 cuando el número es par. Por ejemplo, 76 y 174, como son números pares, ya sabemos que son divisibles por 2, o sea, que se pueden dividir por 2, y el resto nos va a dar 0. Un número es divisible por 3 cuando la suma de sus cifras es un número que aparece en la tabla del 3, o sea, es múltiplo de 3. Si observamos los ejemplos, tenemos 153 y 6.231. Si sumamos cada uno de sus números, 1 más 5 es 6, más 3 es 9, 9 aparece en la tabla del 3. Por lo tanto, significa que 153 es divisible por 3. 6.231 pasa lo mismo. Si sumamos sus cifras, 6 más 2, 8, más 1, 9, más 3, 12. 12 es múltiplo de 3, por lo tanto, es divisible por 3. Un número es divisible por 4 cuando sus dos últimas cifras son ceros o múltiplos de 4. Por ejemplo, el 12 aparece en la tabla del 4 y el 300, como tiene sus últimas dos cifras que terminan en 0, también es divisible por 4. Cualquier número es divisible por 5 cuando terminan en 0 o en 5. Por ejemplo, el 80 y el 315. Un número es divisible por 6 cuando es divisible por 2 y por 3 a la vez, o sea que tiene que aparecer tanto en la tabla del 2 como en la tabla del 3. Y en este caso podemos ver que 138 y 942 son números pares, por lo tanto son divisibles por 2, y que si son divisibles por 3, al sumar sus cifras me tienen que dar un múltiplo de 3. O sea, 1 más 3, 4, más 8, 12, 12 es múltiplo de 3. 9 más 4, 13, más 2, 15. 15 es múltiplo de 3 también. Por lo tanto, si son múltiplos de 2 y de 3, significa que también son divisores de 6. Cualquier número es divisible por 9 siempre y cuando la suma de sus cifras sea múltiplo de 9.
En este caso tenemos el 198 y el 909. Si sumamos sus cifras, 1 más 9 me da 10, 10 más 8 me da 18. El 18 aparece en la tabla del 9. Lo mismo con el 909. 9 más 0 más 9 nos da como resultado 18. Y ese 18 aparece en la tabla del 9. Y por último, todos los números que son divisibles por 10 son aquellos que terminan en 0. Por ejemplo, el 50 o el 230. Estos criterios de divisibilidad me permiten poder identificar de una manera más sencilla qué números son divisibles por otro. Ahora bien, todos los números tienen otros nombres, y esto lo mencionamos también cuando trabajamos en clase. Vamos a tener los números primos, los números compuestos y también los números coprimos. Un número natural es primo cuando solo es divisible por uno y por sí mismo, es decir, cuando solamente tiene solo dos divisores. Por ejemplo, el 3, el 11 o el 23, que solamente se puede dividir por uno y por su mismo número. Sin embargo, un número compuesto es cuando no es primo, es decir, que tiene más de dos divisores. Por ejemplo, el 10, el 25 o el 60. El número 1 no es ni primo ni compuesto, ya que no tiene ni dos divisores, ni tiene más de dos, solamente tiene 1. Ahora, dos números son coprimos cuando no tienen divisores en común, salvo el 1. Por ejemplo, 5 y 13 o 6 y 25. Si observamos, los divisores de 5 son 1 y 5 y los divisores de 13 son 1 y 13. Lo que comparten solamente es el divisor 1. Entonces, a esos números se los denomina coprimos. Lo mismo sucede con el 6 y el 25. Los divisores de 6 son 1, 2, 3 y 6, y los divisores de 25 son 1, 5 y 25. El único número que comparten o el único divisor que tienen en común es el 1. Entonces, a esos números se los llaman coprimos. Ahora bien, todo número compuesto se puede escribir como una descomposición de números primos. Ahora, si hay números primos, ¿también habrá números hermanos? Eso se lo dejo para que los averigüen ustedes para la próxima clase. Ahora bien, un número compuesto se puede descomponer de manera única en factores primos. A la descomposición se la denomina factorización. Para poder factoriar un número, se pueden utilizar los siguientes esquemas. Si nosotros quisiéramos descomponer, por ejemplo, al número 70, lo que hacemos es realizar una división teniendo en cuenta que solo podemos usar los números primos. 70 dividido 2, 35. 35 dividido 5 nos da 7. 7 dividido 7 nos da como resultado 1. Lo que significa que el 70 lo podemos escribir como la multiplicación de estos tres números primos, que sería 2 por 5 por 7. 2 por 5 es 10, por 7 nos da 70. Podemos hacerlo de esta forma, resolviendo las divisiones, o lo podemos hacer en este esquema que es conocido como el diagrama de árbol, porque salen como si fuesen ramas. Tenemos el 70, que si lo dividimos por 2 nos da como resultado 35, y al 35 lo podemos dividir por 7 y por 5. Por lo tanto, solamente tenemos tres números primos, el 2, el 7 y el 5. Con cualquiera de los dos esquemas vamos a poder encontrar la descomposición de un número compuesto en números primos. Para poder encontrar todos los divisores de un número, se puede realizar el siguiente procedimiento. Primero, se factoriza el número, es decir, haciendo con cualquiera de los dos diagramas como vimos recién. Luego, se calculan todos los productos posibles de sus factores primos. Es decir, por ejemplo, si tenemos que el 70 es 2 por 5 por 7, 2 por 5 es 10, 2 por 7 es 14 y 5 por 7 es 35. Entonces, todos estos números que obtenemos acá son divisibles de 70, o son divisores de 70. Los divisores de 70 puede ser el 1, el 2, el 5, el 7, el 10, el 14, el 35 y el 70. Esta es una posible forma de poder encontrar todos los divisores de un número compuesto. Entonces, a partir de ahora, lo que van a poder hacer es empezar a trabajar con la descomposición de los números compuestos y también con los números primos y coprimos.
Acá te dejamos coloreados en rosa los 100 primeros números primos. A partir de ahora, ustedes van a poder comenzar a trabajar.